Soy María Bernarda Espejo Olaya. Soy profesional especializada y trabajo en el grupo de lingüística del Instituto Caro Cuervo. La línea de investigación en la cual laboro es estudios sobre el español de Colombia. Estoy trabajando en el proyecto de investigación Caracterización de la lengua en la prensa popular colombiana. Empecemos por decir que seleccioné dos periódicos, ¿Qué hubo? Y La Chiva Alerta. Estos son dos periódicos de mucha difusión en Colombia. Uno más regional, que es el de La Chiva Alerta, y el otro más de regiones de toda Colombia. ¿Qué hubo? Significa en español coloquial ¿qué tal? Y pues La Chiva es un colombianismo que quiere decir noticia que se ha conocido por primera vez y que genera sorpresa o interés. Entonces esos son los dos periódicos con los cuales trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estos periódicos? Describir, analizar e interpretar el empleo del lenguaje en este tipo de prensa. Mirar cuáles son las características generales del español que se emplea en este tipo de prensa. También identificar las formas coloquiales y regionales y ver si con las nuevas tendencias de la prensa si ha cambiado el lenguaje de alguna manera. En este momento los dos periódicos tienen un sitio en la web, lo cual quiere decir que también el lenguaje y el formato pues debió haber cambiado. Entonces ya hemos corroborado, por ejemplo, con los diarios populares como El Espacio, que tenían titulares muy llamativos y escabrosos, y estos ya son más moderados. Entonces en ese sentido pues podemos afirmar que sí ha habido un cambio, pero como nuestra intención es analizar el lenguaje empleado en esta prensa popular, pues nos dimos a la tarea de recoger 100 titulares entre los periodos de julio de 2023 y julio de 2024. Escogimos los titulares porque estos periódicos se caracterizan por tener texto breve en los contenidos, y lo que resalta o lo que llama la atención del lector son los titulares. Este tipo de prensa va dirigida a un público que a veces no tiene tiempo para leer sino solo los titulares. Entonces eso es lo que debe llamar la atención del lector. Y por otra parte, pues este tipo de prensa también tiene grandes fotografías y que impactan, que de todas maneras entonces los titulares tienen un lenguaje muy cercano a la oralidad, y lo visual, que son las grandes fotografías, llaman la atención de los lectores. Entonces en ese sentido, pues esas son las dos características más importantes de la prensa popular: titulares con un lenguaje cercano a la oralidad y fotografías o imágenes que impactan y que complementan pues el significado de esos titulares. El objetivo principal es describir, analizar e interpretar la lengua que se emplea en la prensa popular. Y para esto pues naturalmente pues debo recoger los titulares, que son 100, y que de alguna manera nos muestran un tipo de lenguaje especial dirigido pues a unos destinatarios también especiales. Entonces, por ejemplo, un titular: póngase mosca con el jején. Entonces, para los lectores
todos entienden que es ponerse mosca y el jeje pues es un mosquito, entonces hay un juego pues de palabras ahí que llama la atención del lector y que el lector pues capta inmediatamente. En el titular hay también un mosquito y que complementa, esa imagen complementa el sentido, entonces cualquier lector lo entiende rápidamente. Entonces el lenguaje que hay en la prensa está codificado de tal forma que llegue a los lectores. Estos periódicos tienen unos destinatarios ya bien estudiados, son estrato 1, 2 y 3. Entonces, digamos que ese lenguaje tiene que ser contundente, tiene que ser apoyado por imágenes y tiene que ser muy cercano al habla de los posibles lectores. Entonces, por ejemplo, hay un titular: dio papaya y lo robaron en el banco. Dar papaya todos lo entendemos. Entonces, alguna persona que se descuidó y puso pues en riesgo su dinero. Se salvó de arepa. De arepa quiere decir de suerte. Pero entonces esta prensa utiliza las comillas, las palabras, para salvar un poquito su responsabilidad, emplean las comillas como quien dice que eso pues es permitido ahí, ¿no? Por ejemplo, acá en Póngase mosca utilizan comillas sencillas. Pero en general esos recursos, digamos, gráficos permiten como de alguna manera decir que están empleando un lenguaje para la gente, ¿no? O por ejemplo este aviso, este titular: vacílate el fincho. Fincho está entre comillas. Y pues algunos entenderán que es fincho, la forma coloquial de decir fin de semana. Entonces, por ejemplo, desmonte progresivo de la EPS Sura. Y la pregunta es: ¿para dónde cogemos? Entonces es un lenguaje puramente muy cercano a la oralidad. El lector entiende que es su lenguaje y crea pues ese lazo de comunicación con el periodista, busca la forma que haya esa cercanía del lenguaje con los posibles lectores. Entonces aquí se escribe como se habla y entonces pues la investigación está dirigida a describir, a analizar ese tipo de lengua empleada en la prensa popular. Entonces, yo no pretendo influir en los periodistas, sino es describir esa realidad que se da, es decir, cómo se usa la lengua en la prensa. Por acá yo tengo unos ejemplos. Por ejemplo, en la Chiva Alerta dice: con 43 escuchaderos Medellín quiere aportarle a la salud mental. Entonces, escuchaderos, la terminación ero es muy usada, por ejemplo, como este periódico regional, es muy usada en la zona de Antioquia y Caldas. Entonces, esos escuchaderos, en vez de decir pues consultorios de psicología, entonces escuchaderos llegan más a la gente, ¿no? O por ejemplo, le echaron mano al pato. El pato es un delincuente y echarle mano es capturarlo, pero llega más pues echarle mano. O tremenda cascada le metieron a un presunto ladrón. Cascada es popular, es pues un tipo de expresión que llega pues al tipo de lectores. O por ejemplo este titular: se patració el alcalde Quintero. Patraciarse es muy coloquial y muy usado. Entonces en ese sentido
También tiene muchos términos que son puramente colombianismos, como por ejemplo capturados 2 fleteros en Bello. O este titular, aliste el bolsillo porque a partir del 1 de agosto suben los peajes. Por ejemplo, en Cubo, año bisiesto, año siniestro. Eso es de los dichos o más utilizados en la tradición española. Entonces, digamos que la gente es supersticiosa y quiere saber si es coincidencia o tendencia catastrófica, porque pues hubo en ese año bisiesto muchos accidentes. O por ejemplo, Petro le hizo el feo al deporte, cuando hacerle el feo a alguien es pues no tenerlo en cuenta, rechazarlo. Entonces, en ese sentido, ese titular salió en el momento en que él dijo que el Ministerio de los Deportes no era tan importante. O por ejemplo, esta del Karen Sevillano se enguacó en la Casa de los Famosos. Este es un programa muy popular, fue un programa muy popular, y se enguacó quiere decir que ganó el premio mayor, que era, bueno, digamos como 400 millones. Otros titulares, mamados del gobierno, puro lenguaje de la oralidad. O por ejemplo, recicladores berracos con el gobierno. Pues esto se aparta mucho del lenguaje que se debería usar en la prensa, el lenguaje formal, pero esto pues es en realidad un lenguaje directo, crudo, y en esa medida pues es lo que le gusta a la gente. O por ejemplo este titular, a mover el esqueleto al ritmo del folclore. En Cali hubo un encuentro de danzas folclóricas, y a mover el esqueleto es una forma de decir a bailar, que pues es un titular que impacta, que tiene esa lengua con la cual se identifican los lectores. Entonces, por ejemplo, otro, prendieron a plomo un carro con niños adentro. Prender a plomo es, digamos, una forma más expresiva que dispararon un arma de fuego contra un carro, por ejemplo. Y en general, pues si miramos más ejemplos, la prensa popular está llena de esa forma de hablar real de los hablantes. Entonces, por eso, pues es tan interesante estudiarla. Por ejemplo, lo que les decía yo de Alina se reconcilió con su pollo. Todas las noticias de la farándula la gente le llama mucho la atención. Entonces, por eso el periódico se vende mucho. Además, porque tiene muchos lectores así que van por la calle y miran los titulares y les gusta. Pero por ejemplo en esta de la farándula, Alina se reconcilió con su pollo. Pollo va entre comillas sencillas para decir que esta mujer, que esta actriz tiene una pareja muy joven. Entonces eso es, a la gente le llama mucho la atención este tipo de chismes de farándula, y pues por eso este periódico se vende mucho. Y en esa medida, pues eso es lo que la gente le gusta, los chismes de la farándula, las noticias escabrosas sobre crímenes, las cosas curiosas, y pues esto es la prensa popular, una cantera de usos nuevos, de usos muy creativos. Hay algo importante que usted me preguntaba, y es por qué busqué este tipo de prensa. Porque como la línea de investigación en la que trabajo es estudios sobre el español de Colombia, entonces la lengua
popular, o mejor, sí, la lengua popular es una cantera de usos nuevos, de creatividad de los hablantes. Entonces estos usos nuevos a veces pasan a otros niveles de habla. Se comienza por como innovar y luego pues ya hay apropiación de estos usos nuevos. Y en estos periódicos sí que hay creatividad del lenguaje, usos de fraseologismos, de dichos, de refranes, en fin, todo lo que hace parte del lenguaje popular. Entonces, en esa medida, pues a esto le gusta al lector y ya hay estudios sobre por qué la gente prefiere este tipo de prensa. Pues porque no tienen que hacer mucho esfuerzo para comprender el mensaje, porque se sienten identificados con este lenguaje coloquial, popular, y porque además el diseño del periódico es pequeño, es colorido, tiene muchas imágenes y tiene titulares enormes. Entonces, en ese sentido, pues es muy atractivo para los lectores. Entonces, esa prensa popular impacta a los lectores con titulares de noticias escabrosas y exageradas, pero también tiene titulares muy llamativos con un lenguaje único y una modalidad lingüística muy propia. Entonces, por eso me llamó la atención, porque es, en otras palabras, el lenguaje, la lengua que habla la gente y que es como si se transportara la lengua oral a la lengua escrita. Y entonces todos los lectores, los posibles lectores, se sienten identificados. Y esto hace que este tipo de prensa tenga credibilidad y mucha aceptación. Porque ellos dicen, sí, es que presentan las noticias como en realidad nos gusta, como que las entendemos sin tanta cosa, sin tantos preámbulos como lo hace la prensa seria. Entonces acá hay exageraciones, un lenguaje hiperbólico, hay cosas muy sencillas pero que son llevadas a, pues digamos, a un sentido hiperbólico. Por ejemplo, hay una noticia, adiós al mejor hincha de todos, Caretorta ya no ondeará más la bandera del Deportivo Independiente Medellín de sus amores. Ayer en un accidente de tránsito perdió la vida este hincha fiel de 77 años y sale ahí, sale con su apodo. No sabemos cuál es el nombre porque realmente en el titular usan, por ejemplo, el apodo que tenía. Y hay otra cosa importante en la prensa popular y es la emotividad, el dramatismo, lo que llama Martín Barbero el melodrama. Eso gusta en este tipo de lectores y claro, el melodrama tiene que hacer parte de los temas que trata la prensa popular. La prensa popular pues está asociada a la cultura popular, que la diferencia de lo hegemónico. Entonces la prensa popular es el medio por el cual se visibiliza el pueblo, se entiende como lo masivo, pero lo popular quiere, pues como la prensa popular nació de la prensa obrera, y luego es popular porque es masiva, entonces hay una combinación de los destinatarios que son el pueblo y la prensa. Por ejemplo, Cubo dice que es tan leído o más leído que El Tiempo. Entonces, por eso es popular, porque llega a un gran número de lectores. Pero también este tipo de lectores, pues es un tipo de lectores que no tiene un nivel socioeducativo alto. Digamos que sería un nivel socioeducativo bajo y medio.
Entonces, hay algo importante que dice Martín Barbero: lo popular entendido como modo de existencia de competencias culturales diferentes a las hegemónicas. Es decir, las hegemónicas serían las competencias culturales que hay en los diarios serios, como El Tiempo, como El Espectador. Y lo popular sería este tipo de prensa que emplea un lenguaje pues popular, coloquial, y también la forma de presentación. Entonces les decía que la forma de presentación tiene que ver con lo visual, pero también con el lenguaje oral. Entonces el lenguaje de los otros periódicos serios es más elaborado. Hay una diferencia entre lo popular y lo hegemónico, entonces que sería la prensa seria, entre comillas, porque pues esta también trata problemas sociales y políticos, aunque eso los deja relegados, y los temas que trata la prensa popular son los que le gusta a la gente. Entonces, por ejemplo, el diario Que Hubo tiene secciones como Así Pasó, donde cuenta pues los hechos de actualidad, pero también tiene judiciales, tiene deportes y tiene apartados donde hay crucigramas y otros donde trata sobre las figuras públicas, sobre personajes, por ejemplo, de personajes como cantantes, por ejemplo Karol G, o los personajes más populares. Y las noticias, por ejemplo, económicas, las noticias que son de gran interés en los periódicos serios, quedan relegadas por allá a un espacio más pequeño, porque acá lo que le gusta a la gente es eso, pues las historias donde como que puedan entrar a la intimidad de los personajes, ver noticias escandalosas de interés para este tipo de público. Entonces, en ese sentido, pues las características de estos dos periódicos son especiales desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista del formato. Los periódicos populares digamos que se han nombrado de diferentes maneras, y a veces se utiliza prensa amarilla, prensa sensacionalista, etc. Pero hay diferencias entre la prensa popular y la prensa sensacionalista o los tabloides. Entonces, estas diferencias son como la forma en que se presenta el periódico. Entonces, por ejemplo, Que Hubo se define como un periódico tabloide porque es de un formato pequeño. Si se dan cuenta, el periódico El Tiempo, El Espectador, tienen formato más grande, y estos son, digamos, como periódicos pequeños en los que importa es como la forma en que están presentadas las noticias, y el colorido pues llama mucho la atención de los lectores. Y pues ya sabemos qué tipo de lectores tiene este tipo de prensa. Y para mí cobra gran interés este tipo de prensa, porque precisamente les decía que aquí está pues todo el lenguaje del habla real que se representa pues en dichos, en refranes, en locuciones que usa la gente a diario, y que en esa medida, por eso desde el punto de vista lingüístico es muy importante esta investigación, porque da cuenta de un español real, de un español del habla viva del pueblo, porque si pensamos que el 80% de la población colombiana está representada en esos estratos 1, 2 y 3, y pues el 80% de esa población es la que lee
este tipo de prensa. Esta investigación inició este año en enero y pues hasta el momento pues llevo el análisis de la mitad de los titulares y pues también buscando el marco teórico y los antecedentes y todo lo que hay que tener en cuenta para este tipo de investigación. Esta se culminará en diciembre, a mediados de diciembre ya habrá resultados y los resultados son pues un artículo de reflexión sobre esa caracterización de la lengua empleada en la prensa popular.